Frente a la calificación que obtuvimos en el último trabajo práctico de historia acerca de los movimientos sociales de izquierda, las dictaduras militares en Argentina y Chile y sus respectivas vueltas a la democracia, nos hemos propuesto, si es posible, reivindicar nuestra imagen con la presentación de un nuevo trabajo. Inspirados en la idea del profesor, relacionada con las distintas miradas que se puede tener sobre la realidad, según las ideologías políticas de donde se mire esa realidad, elaboramos y vamos a hacer unas entrevistas que tratan sobre distintos temas de los últimos años en la Argentina. Formulamos ciertos interrogantes que tienen que ver con los años 70, 80, 90 y 2000 en adelante y con los gobiernos de Carlos Menem, Raúl Alfonsín, Juan Domingo Perón y Fernando de la Rúa. También hemos elegido a 3 personas entrevistadas que sabíamos o que creíamos respondían a distintas ideologías políticas. El primer entrevistado tiene una ideología más bien socialista, el segundo se aferra a los postulados del Partido Radical y el tercero presenta una visión más bien justicialista y dentro de ella progresista, más al estilo kirchnerista. Fundamentalmente, y repitiendo lo anterior, pretendimos mostrar las distintas miradas que se puede tener, como bien había dicho, sobre un mismo acontecimiento. ¿Qué opinión le merece la figura de Eva Perón? Es una persona que como norma, desgraciadamente, que no le dieron espacio y era resentida. Y bueno, terminó como terminó. Con un resentimiento muy grande y con un poder muy grande para hacer sentir ese resentimiento. Desgraciadamente, en vez de haber unido, volvimos a ver otra vez y contar abrir otras cicatriz más en la autoridad anterior. ¿Qué opinión te merece la figura de Eva Perón? Contradictorias opiniones o sentimientos. Reconocerle a Eva Perón su debilidad y preocupación por los trabajadores, por los más débiles, por los marginados, por los desprotegidos, y al mismo tiempo cuestionarle la utilización de esa herramienta. Yo tengo dudas realmente, la historia me hace dudar realmente de la sinceridad de ese sentimiento con la idea de que surjan las clases más desprotegidas, más pobres, para que accedan por lo menos a integrar una clase media, baja, con trabajo, una vida digna, o si el peronismo no utiliza esta situación para mantener a esas clases en el estado en el que están, porque de esas clases y del estado en el que están las clases es de donde se beneficia. Eva Perón, al mismo tiempo que una persona que se muestra como sensible a esos sectores, tiene rasgos de demagogos y de aprovechamiento y de utilización de esa situación que por momentos se observa. Yo creo que Eva Perón, más allá de su debilidad por ello, tiene rasgos también autoritarios y demagógicos. Bueno. Creo que ha sido la figura del siglo. La política argentina exhibe a Eva como su mejor exponente. Detrás de la figura de Perón está la figura de ella, que es la que creo termina siendo el alma mater de la idea del justicialismo. Ha sido ella siempre la preocupada por los marginados, los desposeídos, por aquellos que no tenían oportunidades en un país que, para ese entonces, era para pocos, en el que había un sector que no encontraba espacio para desenvolverse. Y la figura de Eva Perón fue quien le brindó a ese sector el espacio. Una defensora de los derechos de la mujer, de los niños. Una de las figuras más importantes que tuvo la historia política en Argentina. ¿Cuál es la disyuntiva con la que se encuentra Perón en su regreso a la Argentina en el año 1970? La creada por él mismo a través de sus conversaciones con los montoneros. ¿Qué relación encuentra, si es que existe alguna, entre los hechos violentos que asignaron a estos tiempos con la elección o decisión de Perón para resolver esa disyuntiva? Lo que pasa es que no los pudo manejar más, se creyó que podía manejar el partido
partido y él quería manejar el partido. Ahí fue donde un cortocircuito que tuvieron ellos. Y a la vez, dentro del mismo partido se crea la antítesis de lo que era los montoneros. Los montoneros venían por el lado de la izquierda y se crea la AAA, que es justamente anticomunista. Entonces, se perseguían entre ellos mismos. Recomiendo leer No habrá más pena ni olvido de Soriano, donde explica, donde hay una batalla para ver quién era más perfecta que el otro. Algo totalmente ridículo, pero bueno, fácil. Y esa fue la realidad. Nos encontramos en el medio, que no somos ni peronistas del todo, una línea moral. ¿Cuál ha sido la disyuntiva con la que se encuentra Perón en su regreso a la Argentina en el año 73? Perón desde España había coqueteado con los distintos sectores o expresiones del peronismo que con su excusa de ser un movimiento había albergado y alberga hoy posiciones de extrema izquierda y posiciones de extrema derecha. Perón llega a la Argentina sin haberse definido por en quiénes se iba a apoyar y a quiénes iba a incorporar a su proyecto presidencial en la Argentina. De hecho, los acontecimientos de Seiza en el regreso de Perón son una muestra clara del enfrentamiento de la interna del partido peronista. Esa es la gran disyuntiva de Perón. Si los históricos, si los sindicalistas y los gremialistas, que representaban el peronismo histórico, tradicional, más de derecha, o la juventud peronista, montoneros, con una visión, con un proyecto de país más socialista, más de izquierda. Perón tenía esa disyuntiva, tenía esa elección por hacer todavía. La interna peronista, que se vio reflejada en los hechos de Seiza en aquella jornada recordada en que Perón regresó a la Argentina, después de muchos años de exilio y proscripción. A Perón le quedaba por resolver por qué peronismo se iba a inclinar y por qué proyecto de país se iba a jugar. La disyuntiva era peronismo histórico, de derecha, o juventud peronista, de izquierda. ¿Y encontrás alguna relación entre la decisión que toma Perón frente a esta disyuntiva y los hechos violentos que se dieron en estos tiempos? Claro, absolutamente. Perón elige a la derecha peronista, elige a los históricos peronistas. El asesinato de Rucci es la respuesta de la izquierda peronista, de la juventud peronista, a esta posición que asume Perón de jugarse más por la derecha peronista. Y los termina tiempo más tarde casi echando de Plaza de Mayo en un acto frente a Casa de Gobierno. Los montoneros se retiran de la plaza, dejando un hueco, un acto histórico que se puede observar hoy en videos y filmaciones de aquella época, pasando entonces montoneros a la clandestinidad y desde donde, bueno, empiezan a producir hechos violentos, de los que hay variados ejemplos, hechos violentos que se combaten con más violencia o con violencia también, violencia desde el poder, violencia desde el Estado, con la idea de que esta cosa de que la mafia se combate con mafia. Entonces, a partir de allí quedan enfrentados los sectores, digamos, pasados a la clandestinidad y sectores del gobierno, sobre todo la AAA con López Rega a la cabeza, combatiendo a estos sectores. Y luego, derrocado ya el gobierno de Isabel Perón, los militares. Pero sí, la decisión de Perón, la disyuntiva de Perón, que Perón resuelve con una decisión, yo creo que es lo que genera los hechos violentos que se suceden con posterioridad con los montoneros en la clandestinidad. Claro que encuentro relación. Perón termina eligiendo un camino que al menos yo juzgo desacertado. Él debería haber intentado canalizar las inquietudes de la juventud peronista y estas, canalizadas por Perón, no hubiesen terminado en esos hechos violentos que signaron aquellos tiempos.
no representaban una posición aislada, sino una buena parte del partido peronista, que estaba encolumnada en la idea de un camino hacia una visión más bien socialista. Perón termina eligiendo el sector más histórico, el de los sindicatos, y esa decisión deriva entonces en el pase a la clandestinidad del movimiento de los montoneros y las consecuencias violentas que tuvieron lugar más tarde.